Qué gusto ver tantos estudiantes, tantos jóvenes interesados realmente en este curso que fue una iniciativa de una de nuestras alumnas, la querida Belén Acosta. Para nosotros es un gusto poder ser partícipe de esta iniciativa de nuestra alumna y hoy estamos acá para poder acompañar esta actividad y realmente el objetivo que hoy nos convoca va a contribuir fuertemente para su desarrollo, tanto como estudiantes y también cuando ingresen al área profesional. Gracias, Belén, por esta iniciativa y nuevamente muchísimas gracias a todos por prenderse con nosotros en esta mañana de este viernes tan hermoso que estamos disfrutando. Bueno, y para entrar a la parte más formal, yo quisiera presentarles el objetivo de este curso de capacitación del día de hoy. Lo que se busca justamente es aumentar las aptitudes en el uso de herramientas de recolección de datos con una mejor calidad de los mismos. Y lo que Belén va a hacer con ustedes hoy es entrenar en el uso de las características y funciones más importantes en la elaboración de encuestas. Entonces, con esto mismo ya podemos dimensionar la importancia de este encuentro de esta mañana con todos ustedes. Y sin más, ya que los tiempos son cortitos y quiero que aprovechen al máximo, entonces ya quisiera pasarle la palabra a Belén para que se haga cargo del auditorio, no sin antes desearle el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes y que la jornada sea fructífera. Yo voy a estar un poquitito más porque después tengo que pasar a otra reunión, pero nuestra encargada del área de extensión va a estar también con ustedes acompañando para el momento del cierre. Muchísimas gracias, Belén, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Entonces, comparto pantalla y por favor me avisan si es que todos pueden visualizar. Super. Entonces, comenzamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Belén Acosta y en el día de hoy estaré facilitando esta capacitación en el uso de software de encuestas Soho Survey. Comencemos con lo más importante. A ver, ¿qué es Soho Survey? Bueno, Soho Survey es una herramienta de encuestas en línea a través de cuestionarios que permite crear fácilmente encuestas para recopilar opiniones, analizar datos y tomar decisiones más inteligentes. ¿Qué tiene este software que lo hace tan interesante? Entonces, algunas de las ventajas que podemos encontrar de software es que tiene plantillas predeterminadas, o sea que cuenta con un banco de formularios o encuestas básicas que pueden ser editadas y luego son útiles cuando uno quiere armar una encuesta de una manera rápida o tener una base para empezar. La geolocalización se refiere a que uno puede tener la ubicación cercana de los respondientes mediante su IP, que es recolectado por Soho. El análisis de datos se simplifica ya que de manera predeterminada Soho tiene un análisis descriptivo, tanto con gráficos y tablas, que también tiene una posibilidad de crear cruzamientos dentro de la herramienta. También tiene varias opciones para evitar respuestas duplicadas, como crear un enlace correspondiente, lo que va a evitar que una misma persona responda dos veces un mismo instrumento. Y también algo a destacar es el excelente servicio de asistencia, ya que tenemos una respuesta rápida al servicio técnico, donde generalmente las consultas se responden en menos de 24 horas y puede seguir, estas consultas se hacen por mail y luego se puede responder a los mails y seguir con la cadena de correos. Entonces, nuestra capacitación va a tener 4 secciones principales: un vistazo general en lo que es la herramienta, luego una sección donde vemos cómo construir el instrumento, la sección del análisis de datos y una sección de publicación. Para eso pasemos a nuestra herramienta que es Soho Survey. Entonces, ¿cómo nosotros ingresamos a Soho Survey? Nosotros nos vamos y en nuestra barra de buscador ponemos soho.com y va a desplegar esta página web. A partir de esto podemos ver todas las diferentes herramientas que presta Soho y en el día de hoy nos vamos a enfocar en esta que es Soho Survey. Para las personas que aún no tienen una cuenta o buscan crearse una cuenta, esta se crea de la misma manera en la que se crean en muchos sitios web, muchas otras herramientas. Y como nosotros ya tenemos una cuenta, entonces procedemos a iniciar sesión. Ya, la sesión, nuestra sesión está iniciada. Entonces, nos vamos primeramente, al iniciar sesión en Soho, lo primero que va a hacer es desplegar esta ventana.
donde se puede observar un resumen de lo que son todas las encuestas que ya se realizaron, si es que ya fueron publicadas o no, la cantidad de respuestas y las diferentes etiquetas que se puedan añadir. Entonces, como nosotros al acceder tenemos esta ventana y luego para crear una encuesta podemos darle clic en el símbolo de más. Para crear una encuesta nueva, elegir a partir de una plantilla, copiar de una encuesta existente, añadimos un nombre y una categoría. Nosotros vamos a estar primeramente visualizando las secciones que tiene Soho con la encuesta que ustedes completaron al iniciar para prescribirse, ¿verdad? Entonces, nosotros abrimos una encuesta y lo primero que vemos es esta sección de resumen. En esta sección, resumen o summary, vamos a ver la cantidad de respuestas que tenemos, si tenemos respuestas parciales o completas. En este caso tuvimos respuestas completas en su totalidad. El volumen de respuestas por fecha, para saber cuántas respuestas tuvimos en cada día, por ejemplo. El resumen del contenido de preguntas de páginas. Los enlaces y si es que hubieron o no colaboradores. De aquí vamos a pasar al creador o builder, que es la sección en la que de repente uno más está trabajando. Donde tenemos el editor de nuestra encuesta. En este panel izquierdo, en este panel negro, tenemos todas las diferentes secciones. En el panel acá de tipos de preguntas, todas las preguntas disponibles, que podemos ver que Soho tiene una gran batería de tipos de preguntas para poder capturar la información de la mejor manera posible. En esta sección tenemos el nombre y acá tenemos las diferentes ventanas de nuestro editor. Esto lo vamos a estar viendo en más detalle más adelante. Tenemos también acá las páginas que tienen nuestra encuesta, tenemos la vista previa para poder probar cómo se va a ver, cómo el respondiente va a ver nuestro elemento, y finalmente lo que es el cuerpo de nuestra encuesta. Una vez que la encuesta haya sido lanzada, va a aparecer esta sección de informes. ¿Qué tiene esta sección de informes? Es el resumen analítico y descriptivo de las respuestas. Donde tenemos una vez más la cantidad de respuestas por completas y parciales, las visitas que tuvo. Más abajo tenemos ya el resumen por respuesta, de repente la frecuencia, filtros y todos los informes que se pueden hacer. Esto también vamos a estar mirando en más detalle más adelante. Y finalmente a continuación podemos pasar a mirar los tipos de preguntas que tiene Soho. Entonces, primero, antes que todo, quiero mostrarles cómo es el formato de una pregunta en Soho y cómo uno crea una pregunta. Entonces, este es un formulario que armé para trabajar con ustedes y ir visualizando las diferentes funciones que tiene. Como nosotros añadimos una pregunta a nuestro formulario de una manera muy simple, que es simplemente seleccionando el tipo de pregunta. Por ejemplo, acá puedo seleccionar una pregunta de correo y soltándola en el lugar donde quiero poner. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cuadro de edición, donde nosotros escribimos el texto que queremos que sea nuestra pregunta, nuestro edición, en este caso el mail. Podemos ver que podemos hacer que esta pregunta sea obligatoria, o de repente tenemos otras opciones avanzadas que van variando de acuerdo al tipo de pregunta. También tenemos lógicas de visualizaciones que vamos a estar viendo más adelante, donde podemos añadir ya condiciones lógicas. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y siempre está, y que es común a todo software de encuesta, es el botón de guardar. Cada cambio, cada modificación que se quiera añadir a la encuesta solamente se va a guardar si es que se da clic a este botón, o si no, no se realiza ningún cambio. Ahora quiero pasar a mostrarles las preguntas básicas que tiene Soho, que son las que generalmente solemos utilizar más. Entonces, tenemos primeramente las preguntas que más se usan, que son las de opción múltiple. Tenemos de una sola respuesta, que son preguntas como esta, donde de la misma manera uno agarra la pregunta que quiere, la arrastra y llena con el contenido. En esta sección podemos escribir el ítem de la pregunta, alguna dirección
Podemos hacer que sea una obligatoria y aquí añadimos las opciones de respuesta. Una funcionalidad muy interesante de Zoho es este botoncito de agregar campos para otros, porque en lugar de que nosotros, por ejemplo, acá, agreguemos otra opción, entonces directamente ya al darle clic en el checkbox, ya crea el campo de otro especifique y además ya crea un espacio de texto. Así nosotros cuando ponemos una grilla de opciones y queremos otro, también ya directamente agarra, ya crea un espacio donde la persona puede poner a cuál es el otro para ese ítem. El otro tipo de pregunta de opción múltiple que tenemos es la de opción múltiple para muchas respuestas. Que el llenado es muy similar al de la opción múltiple. Se añade a esto esta sección del número requerido de opciones, donde nosotros podemos seleccionar y decirle a Zoho, yo quiero que al menos, a lo más exactamente o entre, tenga esta cantidad de respuestas. O sea, por ejemplo, para este ítem, yo quiero que al menos la persona que vaya a llenar seleccione una opción. En opciones avanzadas para muchas respuestas tiene esta función muy interesante que es de marcar opciones como exclusivas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que yo puedo predeterminar para que cuando yo seleccione una opción, entonces ya no me permita seleccionar las demás. Esto se vuelve muy interesante y muy importante en casos como este ítem, donde tenemos una opción de ninguna de las anteriores, ya que si uno selecciona ninguna de las anteriores, eso implica que las otras opciones deberían invalidarse. Pero a veces, si es que ya tienen un poco de experiencia trabajando con encuestas de edad, que la persona selecciona una de las opciones de arriba y también selecciona ninguna de las anteriores. Entonces, este ítem me gustaría mostrarles y visualizar con ustedes. Por cierto, este es el visualizador de Zoho. Se accede mediante este botón de vista previa, donde uno puede ver en monitor de computadora, tablet o celular el formato que va a tener la encuesta y cómo se va a ver para la persona que va a responder. En esta sección podemos tener opciones de que, por ejemplo, esta pregunta tiene una validación de ser obligatoria. Todas las preguntas obligatorias están marcadas con un asterisco. Y en esta sección en la vista previa, yo puedo elegir ignorar esas validaciones. Pero también podemos directamente ir a la página a la que queremos. Entonces, les estaba hablando sobre esta opción. Una pregunta de opción múltiple con muchas opciones, donde yo puedo seleccionar todas las que quiera, pero en el momento que selecciono ninguna de las anteriores, me invalida las otras respuestas. ¿Esto por qué es tan importante? Porque justamente como les estaba mencionando hace unos momentos, permite una mejor calidad de los datos y una información capturada de una manera mucho más rigurosa. Pasemos al siguiente tipo, que también solemos utilizar bastante, que es el menú desplegable que se encuentra acá. Zoho tiene menú desplegable para una respuesta y muchas respuestas. El ejemplo clásico de repente, a veces que justo el que usamos acá, es el de departamento. Nosotros vemos el llenado es el mismo que en todas las otras herramientas, o sea, que en el resto de la encuesta, la verdad. El método de llenado siempre es el mismo, que es donde escribir el ítem y más hacia abajo las opciones de respuesta. Siempre darle a guardar, tener otras opciones avanzadas. También Zoho permite para todas sus preguntas agregar un campo para comentarios o un consejo de pregunta, que sería como una indicación que aparece en un botón. Y entonces nuestra pregunta de menú desplegable de opción múltiple se ve de esta manera. ¿Qué tiene de diferente el menú desplegable de Zoho? Que además de poder seleccionar, también, cuando ya se tienen muchas opciones, permite buscar dentro del texto. Entonces, además de poder yo acá, el botoncito de buscar. Entonces, si yo no quiero moverme por acá, yo puedo directamente escribir acá San Pedro y me va a permitir seleccionar esa opción. También Zoho tiene respuestas abiertas largas, como esta, que justamente se llama respuesta larga, y respuestas cortas. Ambos tipos de respuestas en sus opciones avanzadas permiten delimitar el tamaño del texto, o sea, la cantidad de líneas, el ancho de caracteres,
y cuál es la cantidad máxima de caracteres que puede tener. Eso pasa para tanto las preguntas abiertas, largas y cortas. El último tipo de pregunta básica que me gustaría mostrarles, o sea, las preguntas que se utilizan más cotidianamente, es para la pregunta de fecha y hora, donde es súper fácil de armar, es solamente dar el nombre. Y además de eso, las opciones avanzadas uno puede predeterminar o decidir el formato en el que quiere que aparezca la fecha. En este caso está en un formato de mes, año, mes, día y año. Y también podemos predeterminar a un rasgo de fechas, que podemos poner entre, después o antes, definir la fecha. Y lo mismo, tenemos acá todas estas opciones. Podemos también rellenar respuestas, que esto significaría dar un indicio, o incluir hora, por ejemplo. Y como siempre, si es que vamos a hacer una modificación, le damos un guardar. Ahora, creo que es una de las acciones más importantes y uno de los puntos más relevantes que tiene Soho, que es permitir añadir condiciones lógicas. Primeramente quiero volver a nuestra presentación inicial y mostrarles a qué me refiero con condiciones lógicas y qué realmente implica. Las condiciones, internet, perdón. Entonces, las condiciones lógicas son los famosos saltos que se pueden añadir dentro de una encuesta. Y son, en Soho particularmente, se añaden a la pregunta que solamente se responde si es que se cumple con una condición dada. ¿Qué quiere decir esto? Miremos estas tres preguntas. ¿Sos mayor de 18 años? Luego tenemos, ¿votaste en las elecciones municipales de 2021? ¿Y cuál es su orientación política? Entonces, por ejemplo, a una persona menor de 18 años, yo no le voy a estar preguntando si es que votó en las elecciones municipales de 2021, porque eso implica que en ese entonces era menor de edad. Por lo que, para poder tener una información más rigurosa y que sea coherente, necesito aplicar una condición. Entonces, ahí tenemos dos preguntas o dos ítems que son independientes, que serían esta de sos mayor de 18 años y la orientación política, que no necesitan ninguna condición para cumplirse, pero sin embargo nuestra pregunta C2 sí necesita una condición, que es que la persona sea mayor de 18 años. Y eso implica que haya seleccionado sí en esta pregunta C1. Entonces, para esto lo que nosotros hacemos es, al ir al editor de Soho, en esta pregunta C2 añadimos una condición. De repente esto se siente un poco contraintuitivo o diferente a lo que solemos ver en encuestas de papel, ya que en las encuestas de papel solemos ver que esa condición se encuentra mencionada en el primer ítem, o sea que sería en este caso en C1. Sin embargo, en Soho, al añadir la condición, esta se añade en el ítem C2. Les muestro cómo hacemos esto. Y como les estaba mencionando, el salto a la condición se debe colocar en la pregunta que tiene la condición y no en la pregunta inicial. No, va a ser imposible realmente colocarlo en la pregunta inicial, porque todos los saltos y condiciones en Soho hacen referencia a una pregunta anterior. Entonces, ya cargué las preguntas en honor al tiempo para que podamos hacer esto de una manera más rápida. Y abrimos el botón para la pregunta C2. Para poder cargar todo lo que sea condiciones lógicas o saltos, nos vamos al ítem de lógica de visualización. Entonces, nosotros estamos en esta pregunta C2 y tenemos todas estas opciones de mostrar siempre la pregunta, no mostrar nunca, mostrar si se cumple con una condición determinada o ocultar. Para este caso, podemos decidir mostrar esta pregunta solo si se cumple con una condición determinada, porque dijimos que nosotros queremos mostrarle solamente a las personas que tengan más de 18 años. Entonces, tenemos el formato de condición, que es un formato de sí entonces. Entonces, si nuestra pregunta si es mayor de 18 años es igual a sí, entonces me va a mostrar esta pregunta. Como siempre, guardar. Ahora, como se dan cuenta, vamos a vernos, diferenciamos una pregunta que tiene condición porque aparece este simbolito acá. ¿Cómo se ve esto dentro de nuestra encuesta?
Entonces, ahora mismo nos vamos a la página 3, porque nuestra encuesta está preparada para cada una de las secciones que estamos mostrando. Y como pueden ver, inicialmente solamente muestra la pregunta C1 y C3, porque son las preguntas que no tienen condición. Ahora, ¿qué pasa si yo marco sí? Entonces ahí me despliega la opción para responder esta pregunta, que es a la que añadimos nuestra condición, que si recuerdan es solamente mostrar la pregunta C2 si es que se selecciona sí en la pregunta C1. Si es que yo selecciono no, desaparece. Eso por esa parte. Ahora podemos pasar a la otra sección bastante interesante que tiene Soho, que creo que es otro punto bastante, que diferencia bastante de otras herramientas, que son los filtros condicionales. ¿Qué significa esto? Que de repente cuando nosotros trabajamos con lista de ítems, donde una persona puede seleccionar varios ítems, y las siguientes preguntas están condicionadas a lo que seleccionó en esa primera pregunta inicial. Entonces, Soho permite que solamente para esa pregunta aparezcan las opciones de respuesta de los ítems que seleccionó. Esto que expliqué probablemente se entienda mejor cuando veamos dentro de la herramienta. Para poder entender cómo funciona cómo funcionan los filtros condicionales de respuesta en Soho. Entonces tenemos estas dos preguntas relacionadas a idiomas. Tenemos esta pregunta que dice para seleccionar los idiomas que la persona maneja, y la siguiente pregunta sobre su nivel de proficiencia o manejo del idioma. Entonces, ¿cómo cargamos esto? Directamente, la pregunta FC1 es una pregunta de opción múltiple, y la siguiente es una pregunta de matriz para muchas respuestas. Las preguntas de matrices se ven de esta manera, donde uno puede seleccionar un número mínimo de filas, o sea, al menos cuántas filas tiene que seleccionar. Y acá vemos cómo cargamos. Tenemos que cargar las etiquetas de fila y luego los nombres para las columnas. Como siempre tenemos opciones avanzadas. En este caso hicimos que esta pregunta sea obligatoria, y el punto esencial o más importante se encuentra acá en la lógica de visualización de respuestas. Inicialmente va a aparecer solamente este botoncito que dice agregar lógica. Una vez hacemos clic ahí, va a desplegar este cuadro donde tenemos las condiciones, que es acá para tanto filas y columnas de mostrar, ocultar o nunca o no mostrar, donde luego nosotros seleccionamos la fila, que dando clic acá, en este caso como la pregunta ya tiene la condición, ya no quedan filas para seleccionar. Entonces si yo elimino esto me va a aparecer así. Yo le doy acá clic en seleccionar fila, selecciono la que quiero que tenga la condición, y mismo caso que con las condiciones anteriores, un formato de sí entonces. Entonces sí hago referencia a la pregunta que necesito, luego elijo el criterio que sea igual, no igual, alguna o ninguna de estas, si está o no respondido, y elijo la respuesta. Una vez que tenga todas esas condiciones, clic en guardar, pero otra parte interesante de esta sección es que uno puede agregar que una condición sea de o sí. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, puedo seleccionar que muestre solamente esa fila si es inglés y, por ejemplo, acá selecciono el ítem, selecciono la condición y acá, igual que para mí, por ejemplo. Esta condición, viendo ahora no tiene mucho sentido, pero el punto es mostrarle que pueden hacer de repente agrupaciones de sí o de o, para que te muestre una fila dependiendo de que tenga estas dos opciones o que tenga una de esas opciones. Entonces, ¿cómo esto se ve para la persona que responde? Nos vamos a vista previa, filtros condicionales, que es la página en la que estamos trabajando ahora. Y como con la condición anterior, solamente va a mostrar el ítem que no tiene ninguna condición de %6. Recuerdan que nosotros habíamos puesto que solamente
O sea, que a partir de una fila, que a partir de una selección ya me marque la pregunta, ya me muestra la siguiente pregunta. Entonces, yo selecciono castellano. Entonces ya me sale el ítem para cargar el dominio que se pueda tener o el conocimiento que se tenga sobre el idioma para castellano. Y así con los demás. Yo selecciono luego portugués o selecciono francés. Entonces me carga. Pero ya realiza este filtro anterior, porque en vez de mostrarme siempre todas las opciones disponibles, solamente ya me filtra o me deja para las opciones que yo seleccioné. Así, por ejemplo, evitamos que una persona que haya seleccionado que solamente maneja castellano o portugués o francés, de repente carga que tiene alta proficiencia en inglés, que luego al hacer el análisis de los datos y revisar no va a tener mucho sentido, no va a tener coherencia, ya que cómo es que me selecciona que habla estos idiomas pero después tiene proficiencia en eso. Entonces, este filtro de software lo que hace es justamente mostrar, o sea, evitar que se dé ese error. Y bueno, con eso cerramos lo que son los tipos de preguntas que tiene Soho. Me gustaría hacer una pausa en este momento por si es que alguien tenga una duda o algún comentario que quiera hacer. No, bueno, entonces continuamos con la siguiente sección que sería sobre la publicación de la encuesta. Una vez nosotros tengamos definido y ya hayamos probado todas las funciones que queramos que tenga nuestra encuesta, ya hayamos probado todos los ítems. A ver, ahora llegó una pregunta de Enrique. Respondo y luego seguimos. Entonces, se puede configurar para que como condición, si su manejo de idioma es guaraní, la pregunta salga en guaraní y pueda contestarla. Como condición no necesariamente, pero sí podés tener en las opciones avanzadas, tenés la opción de traducir encuesta, donde vos podés tener tu encuesta en diferentes idiomas y tenés un botón al inicio donde vos seleccionás en cuál idioma querés responder la encuesta. Entonces, continuamos. ¿Cómo publicamos nuestra encuesta? Es súper sencillo, mire, solamente es dar clic en este botón de publicar y nuestra encuesta ya está publicada. Ahora, les explico un poco las secciones y luego les explico qué hay en cada sección. Lo primero que aparece son las diferentes maneras en las que nosotros podemos conseguir respuestas y en este panel tenemos lo mismo que aparece acá, las maneras de obtener respuestas, cómo queremos distribuir y otras secciones en las que nos vamos a detener más adelante, que son la visibilidad de la encuesta y las restricciones. Entonces, nosotros tenemos el acceso más básico, tenemos como siempre el acceso que todos conocemos, que es por el enlace. Asumo que algunos se habrán unido, o sea, se habrán inscrito a nuestra encuesta mediante un enlace o que es una funcionalidad bastante novedosa a partir de código QR, que como vemos cada vez se están utilizando más, y vemos que Soho es un software que también se está actualizando y está a la vanguardia, ya que también permite ahora acceder a los formularios por código QR. Otra función interesante es para obtener respuestas de panelistas. ¿Qué significa esto? Que Soho, de repente, como ven acá, dice, elija los datos demográficos y cantidad de respuestas que desee, confirme la cotización y recopilaremos respuestas por usted. ¿Qué significa esto? Que Soho tiene un banco de panelistas o tiene un grupo de personas que están dispuestas a responder las encuestas que se vayan lanzando. Entonces, si nosotros seleccionamos de repente esta opción y cumplimos con los requisitos, entonces podríamos nosotros enviar a Soho y para obtener las respuestas de estos panelistas. Que obviamente nosotros definimos, por ejemplo, que digamos este formulario, ¿verdad? Nosotros queremos que respondan hombres y mujeres de entre 18 a 29 años. Entonces, al elegir al definir ese dato, nosotros le podemos dar esa información a Soho, hacer toda la parte administrativa necesaria
los procedimientos y luego Soho se va a encargar de recopilar esas respuestas por nosotros. Luego tenemos la distribución, podemos distribuir por correo electrónico, que por ejemplo es mediante la cuenta de correo electrónico con la que uno se creó Soho. Podemos escribir individualmente los correos, por ejemplo, o podemos importarlos desde un CSV, desde un archivo CSV o XLS, donde uno descarga el modelo con el que se tiene que cargar, llena los datos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Súper. Entonces, estamos cargando, ya les expliqué cómo cargar las personas a quienes se les va a enviar. Luego como todo correo electrónico que escribimos de repente desde Gmail o Hotmail, agregamos un asunto y tenemos el mensaje. Este mensaje, como todo en Soho, y creo que es una gran ventaja que tiene esta herramienta, es personalizable, es muy personalizable. Podemos cambiar acá el título, podemos elegir los colores de énfasis que queramos que tenga, definir el cuerpo, cambiar todo este texto es editable a partir de esta ventana. Podemos ponerlo en negrita, cambiar el tamaño, la alineación, agregar URLs de repente si queremos agregar enlaces, e incluso este botón acá de Soho podemos mostrarlo como no mostrarlo. Además de la distribución por correo, tenemos también las campañas, que es a través de una extensión de Soho que es Soho Campaigns, o MailChimp, que es de repente, no sé si alguno conoce esta herramienta, que lo que hace es encargarse de enviar correos masivos. También podemos hacer distribución por Facebook, enlazando la cuenta de Facebook en la que queramos trabajar. Podemos insertar una pregunta de repente con correo electrónico. En este caso no se da, pero en los casos que sí se da lo permite. Podemos también agregar nuestra encuesta, nuestro cuestionario a un sitio web como una ventana emergente. Pueden ver acá todas las personalizaciones que se quieran hacer, o insertar como un código HTML para que forme parte de la página y no sea solamente como una ventana emergente. Entonces, pasamos a la visibilidad. Tenemos solamente dos opciones: público, para que cualquier persona que tenga el enlace pueda acceder a él, o privado, en donde yo puedo seleccionar algún grupo y solamente le envía a las personas que están dentro de ese grupo. Obviamente, esos grupos hay que crearlos previamente. En esta sección quiero detenerme un poco más para para darle el énfasis necesario, que son las restricciones. De repente, si ya trabajaron con encuestas o cualquier otro instrumento, otra herramienta para recopilar información de personas, suele suceder bastante que tenemos datos duplicados. Por ejemplo, hay, dos Juan Pérez, cuando en realidad deberíamos tener un solo Juan Pérez, porque son todos los datos duplicados. O nosotros tenemos solamente un cierto periodo de tiempo en el que queremos hacer la encuesta, o una cantidad predeterminada de respuestas que queremos obtener. Bueno, Soho, yo diría la belleza de Soho incluso, es que permite armar toda esa predeterminación, donde facilita muchísimo el trabajo a la persona, ya que si es que, por ejemplo, yo quiero tener fechas, ponerle un periodo de tiempo, entonces yo puedo hacerlo dentro de la herramienta y no va a ser necesario que yo esté revisando constantemente. O si tengo un límite de respuestas, tampoco va a ser necesario que yo esté revisando constantemente cuántas respuestas tengo. Y así. También, como les mencionaba al inicio, podemos recopilar informaciones como la dirección del IP, que directamente se selecciona marcando el checkbox, y Soho a partir de eso va a crear, ni siquiera aparece como un instrumento de la fuente, sino que directamente al descargar la base de datos, vamos a ver que hay una columna que se llama IP, y ese IP nos va a poder servir para conocer la ubicación aproximada de la persona. También, si es que se accede mediante un correo electrónico, va a recopilar toda esa información, y esta
que es la sección una de las secciones que más me gusta, diría, que es para evitar respuestas múltiples. Nosotros podemos evitar, primeramente, es seleccionar que queremos evitar respuestas múltiples, o sea, evitar tener una misma persona 2, 3, 5 veces. Esto podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo mediante limitando por correo electrónico, por URL, por dirección de IP o dispositivo. Generalmente se utiliza una respuesta por correo electrónico, en mi experiencia, ya que entonces si es que nosotros distribuimos nuestra respuesta por correo, podemos hacer que para cada dirección de correo electrónico solamente guarde una respuesta. Esto que implica que una vez que la persona envía su respuesta, ya no va a volver, si es que quiere volver a enviar otra respuesta, esa otra respuesta ya no se va a grabar. Pero tenemos también esta sección para edición de respuestas, donde podemos seleccionar que la persona no pueda actualizar su respuesta, que pueda actualizar hasta completar la encuesta o que puedan actualizarla en cualquier momento. En el caso de URL o dirección de IP o dispositivos, los comandos son muy similares. Sí. Tenemos comandos similares para lo que es de restricción de acceso y cambio de respuesta. También podemos proteger nuestra encuesta con una contraseña, y esto que va a implicar que similarmente de repente a cómo entrar a Zoom, uno hace clic en el enlace y luego también va a pedir una contraseña. Bueno, esto por esta sección. Ahora pasemos al reporte, o sea, los informes de la respuesta. Porque una vez que nosotros comenzamos a juntar respuestas, Zoho directamente de manera predeterminada crea este análisis, que como ya les mencioné al inicio, es un resumen de la cantidad de respuestas y visitas, y más abajo ya van las frecuencias o los porcentajes de los ítems de respuesta. Por ejemplo, como ya les mencioné, este es el formulario con el que ustedes se inscribieron, donde teníamos la pregunta de nombre y apellido o de email. Luego teníamos esta pregunta de profesión, que vemos que de manera predeterminada Zoho ya saca un gráfico con los porcentajes, tenemos las leyendas acá abajo, y acá tenemos esta tabla que tiene tanto como mencioné, los porcentajes y los conteos. Y al dar clic en este botón, donde vemos que tenemos otro especifique, al darle clic en el botón de mostrar, aparecen cuáles fueron las respuestas que se cargaron como especificación de la opción de otro. Esto nosotros podemos exportar como PDF o como imagen directamente si es que esto uno quiere agarrar y colocarlo en su presentación o en un informe. Y también puede personalizarse dentro de Zoho, donde podemos cambiar el tipo de gráfico, las leyendas o su posición, si queremos usar valores decimales, el orden en que queremos que aparezcan las respuestas, si queremos ocultar las opciones que no fueron seleccionadas o mover las estadísticas dentro de Display Options. Y en Labels podemos cambiar las paletas de colores. Esto con respecto a lo que es el análisis básico predeterminado que tiene Zoho. También para este tipo de preguntas, por ejemplo, las que son de selección múltiple, uno puede cambiar el tipo de análisis que hace o los recuentos con los que tiene. Como siempre, este es el formato básico, es personalizable. Y tenemos el gráfico y la tabla abajo. Ahora, esta sección de filtros o informes es muy, muy llamativa, ya que de repente nosotros a veces queremos filtrar las respuestas queremos filtrar nuestro informe o hacerlo de acuerdo a una variable o a una respuesta que se dio. Entonces, Zoho permite, por ejemplo, por defecto, filtrar por respuestas completas, respuestas parciales o las respuestas que se dieron hoy. O de repente, si yo quiero filtrar las respuestas por las personas que sean solo estudiantes o de repente solo docentes, puedo hacerlo ya que pueden crear un filtro. Acá ven que, por ejemplo, yo creé este filtro que se llama estudiantes, donde me hace ese mismo reporte de manera instantánea, pero solamente para los estudiantes.
Y podemos borrar el filtro, como podemos crear otro. Por ejemplo, esta es la ventana que aparece cuando nosotros creamos un filtro. Creamos un filtro para los docentes. Entonces le pongo acá doc para identificar que es, yo pueda identificar que es docentes. Puedo poner un rango de fechas en el que quiera que solamente me seleccione esas respuestas. Puedo seleccionar si quiero respuestas parciales, completas. Puedo seleccionar idiomas. Y luego en lógica, yo selecciono la pregunta a partir de la cual quiero que me haga el filtro, ¿verdad? Entonces quiero que sea una profesión, tenemos todas estas opciones, quiero que sea igual a docente. Entonces le doy en guardar y directamente, sin muchos pasos, ya me elabora este análisis, pero solamente para los docentes. Todo esto se puede hacer dentro del informe predeterminado. Luego podemos crear también informes personalizados, transversales por pestañas y tendencias. ¿Qué son los informes personalizados? Son informes que con un criterio similar a los filtros, uno va armando de acuerdo a lo que quiere que se vea. Por ejemplo, llamémosle a este X1, pero yo solamente quiero ver para este informe, solamente quiero ver digamos, la profesión y por qué decidió participar en la capacitación. Entonces, para este caso, lo que hacen los informes personalizados es que nosotros decidimos qué es lo que queremos ver. Como siempre guardamos y tenemos ya este informe personalizado donde tenemos las respuestas por profesión de la persona y tenemos solamente profesión, ya no están mal los datos de identificación como nombre o email, y solamente vemos la profesión y el motivo por el que decidió participar. Eso con respecto a los informes personalizados. Los informes transversales por pestañas son los famosos cruces que de repente uno hace, donde podemos ver la relación que hay entre dos preguntas. Creamos de una manera muy similar al que creamos los informes personalizados, solo que nosotros en esta sección seleccionamos alguna de las preguntas y podemos ver cómo arma ese informe ya en este informe que creé, que era donde cruzamos el motivo por el que decidió participar en la capacitación con la profesión. Y ahí lo que hace es, una vez más, de manera por cuenta propia, podríamos decir, es el análisis de los motivos por los cuales decidió participar de esta capacitación de acuerdo a su profesión. Y vemos el gráfico que puede ser editable junto con la tabla. Y finalmente tenemos las tendencias, que muestran las tendencias. Ay, no me carga. Que muestran las tendencias, el volumen de respuestas, ya sea por día, por ejemplo, si queremos ver cuántas respuestas se van dando cada día por porcentajes. Podemos hacerlo también por semana, mes, trimestre, o crear nosotros mismos la frecuencia que queramos ver. Y finalmente podemos también ver las respuestas individuales. O sea, ¿qué significa esto? Que podemos ver la respuesta de cada persona. Si queremos hacer un análisis más puntilloso, de repente encontramos un ítem que no nos cerró bien una respuesta específica, entonces nosotros podemos ir al cuestionario y ver cómo responder las preguntas. Como les mencionaba, tenemos la dirección de IP, tenemos la duración con la que, no recuerdo si esto les mencioné, pero ahora les menciono, que tenemos la duración, o sea, cuánto tiempo le tomó llenar la encuesta, si es que de repente es una métrica que nos interesa conocer, y tenemos su respuesta acá. Tenemos el nombre, el email, la profesión y el motivo por el que decidió participar. Y podemos hacer esto para todas las respuestas e ítems que tengamos. Con esto cerramos nuestra capacitación y doy espacio a la sección de preguntas, consultas, opiniones que alguien quiera hacer, así que cierro el micrófono y les doy el espacio a ustedes.
Una consulta. Bueno, varias. ¿Soho es una herramienta gratuita o se tiene que pagar? Sí, como puedes ver, Soho tiene muchas funcionalidades y permite realizar muchas cosas. Y como una herramienta relativamente intermedia o avanzada requiere una inversión. La ventaja que tiene Soho es que tiene aproximadamente, creo que son 3 o 4 planes. El plan básico, que tiene un poco menos de funcionalidades que lo que tiene no, la que estuve mostrando, es gratis para estudiantes, donde uno puede presentar su credencial, o sea, algún documento que acredite que uno es estudiante, entonces puede tener la suscripción anual gratis al plan básico. Y con respecto a instituciones educativas o ONGs, para todos los planes tiene 50% de descuento. Cuando uno, Soho puede recolectar lo que es el ID, eso los encuestados van a saber, o sea, se le da a informar eso también. Generalmente suele aparecer un mensaje que menciona que el IP está siendo recolectado. O en todo caso también uno puede añadir un mensaje al inicio donde se menciona que el IP está siendo recolectado también, para asegurarse. Una consulta. ¿Soho se puede usar también como otras, o sea, para, supongamos, inventarios, no solamente para hacer encuestas? No sé si pudiste estar al inicio, pero podemos ver que Soho tiene muchísimas otras funcionalidades, además de solamente armar encuestas. Podemos tener hojas de cálculo, podemos hacer facturas incluso, o de repente hacer campañas de marketing. Sería cuestión de revisar si es que puede hacer también inventarios. Eh, Creo que tiene esa funcionalidad, más no estoy segura, por lo que te recomendaría de repente irte a la página de Soho y revisar si es que tiene. Pero es muy probable que tenga, ya que es el conjunto de Soho, que no solamente incluye Soho Survey, es bastante completo y, como estuve mencionando, tiene muchas funcionalidades aparte de solamente crear encuestas. ¿Se animarían a hacer una segunda parte? Porque a veces uno cuando hace una capacitación se le queda corto de repente. En realidad estaría muy bueno de repente si es que puedes anotar esa sugerencia en el cuestionario final, por si es que tengas alguna duda específica o algún tema específico que te gustaría aprender. También en esta diapositiva, en la siguiente, están mis datos de contacto, por si es que realmente tengan alguna duda o algo que quieran, en específico que quieran conocer, para así poder guiarles dentro del conocimiento que yo tenga. Súper, porque como dijo la persona anterior, por lo visto Soho como filtra muy bien y podría dar de forma más robusta los datos. Se pueden utilizar más como para inventario. De mi punto personal, como soy estudiante de psicología, me gustaría utilizarla como para crear un inventario para que mi ansiedad, por ejemplo, y estaría muy bueno. Sí, mira, las funcionalidades que yo mostré ahora son, digamos, incluso la parte básica de Soho, son cosas que uno puede usar diariamente, pero en realidad Soho tiene muchísimas más herramientas y muchas más funciones, y hasta usando una frase medio cliché, el límite de Soho sería la imaginación. Claro, no es una herramienta perfecta y de repente hay algunas cuestiones muy puntillosas y específicas que no tiene, pero con un poco de ingenio generalmente uno puede encontrar otra vez la manera de poder lograrlo con Soho. Ya, muchísimas gracias. Esperamos el link de la encuesta. Y una última consulta. ¿Se comparte la grabación o eso queda así nomás? Podemos compartirles, si es que ustedes se inscribieron o llenaron, les voy a pasar ahora el enlace. Si es que pudieron acceder por el código QR, genial, les paso ahora el enlace abajo. Si es que me dejan un email o algún método de contacto dentro de este formulario, sería genial. A ver, si necesitaría, ahora llegó otra pregunta de Natalia.
Si necesitaría agregar un tope en la cantidad de personas que completan la encuesta, dónde se agrega y cuántas personas pueden completar. Bueno, esto podemos ver en la sección de, acá, en la sección de lanzar, donde nos vamos a restricciones generales, y eso cargamos en límite de respuesta, donde podemos acá directamente anotar el número. Puedo poner 100, 500 o lo que sea, y siempre guardar. Es de esa manera sencilla. Y eso. Ahora, restricciones generales, o sea, si es que Soho tiene un límite de cuántas respuestas se puedan cargar, hasta ahora, si es que lo tiene, no lo alcancé, porque ya trabajamos con encuestas de cerca de 500 respuestas y no tuvimos problemas. Tampoco encontramos problemas en encuestas largas, cargando hasta aproximadamente o en promedio 20 ítems. Soho no crea problemas o algún mensaje que diga que ya no se pueden añadir ítems. Se podría tener un límite superior de 1 año para poder recabar una información. En realidad, eso aún no lo probé, pero viendo ahora podría decirte que sí, porque como ves, tiene todos los años, entonces yo podría elegir, por ejemplo, que este cuestionario que armamos junte respuestas hasta el 8 de marzo de 2028. Por lo que podríamos decir entonces que sí, se puede tener un límite superior a 1 año para recabar información. Y como siempre, Soho, de repente cuando tenés periodos más amplios de tiempo, te va a ser más útil usar esta sección de, qué sé yo, filtrar por fecha o las tendencias, porque ahí vas a poder ver entonces ya semanalmente o mensualmente cómo se van comportando tus respuestas y el volumen que vas teniendo. ¿Alguna otra pregunta o consulta, algún comentario que quieran hacer o algo que quieran saber sobre la herramienta? Mi parte, Sí, muchas gracias. sí, yo tengo una pregunta. Dale. Volviendo a lo que hablamos antes sobre la recolección de la dirección IP de las agentes, ¿Soho ofrece alguna característica respecto a la seguridad, como podría ser encriptado de las respuestas? Esa característica todavía no la exploré, pero lo que te puedo dar como respuesta ahora mismo es que puedes bloquear tu encuesta. No estoy muy segura si es que ya tienen encriptación de los datos, pero podríamos averiguarlo. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta o duda o comentario, podríamos... Sí, Una consulta que me acuerdo que se me vino. adelante. ¿Te acuerdas que dijiste, por ejemplo, que no queríamos la respuesta duplicada de Juan Pérez, ¿verdad? Sí. En el sentido de, Soho va a filtrar por nombre y apellido, porque a veces pueden haber dos Juan Pérez, o sea, son dos distintas personas, pero hay que filtrar también por la dirección de correo o la dirección IP también para descartar que sea duplicado. Sí, o sea, los filtros uno define ya, o sea, en esta sección que es la de evitar respuestas múltiples, vos definís el criterio o cómo es que vos querés que se realice esa eliminación de ítems duplicados. Si yo, por ejemplo, selecciono una respuesta por correo electrónico, entonces, si yo, Belén Acosta, con mi correo electrónico belen.acosta@desarrollo, envío mi respuesta y ya fue grabada, si es que yo quiero enviar una segunda respuesta, no me va a permitir. Y lo mismo, si es por dirección de IP, va a ser un caso similar, donde si es que esa dirección de IP ya fue grabada para una respuesta, no se va a permitir para respuestas siguientes. Mismo caso para dispositivo o URL. Súper, muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que podríamos cerrar aquí. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Espero que hayan podido aprender más sobre esta herramienta y que la apliquen en sus futuros cuestionarios que vayan a hacer. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Espero que tengan un buen resto de jornada y terminamos acá nuestra capacitación.